un Vicente Sánchez Rubio, y su tía es Vicenta también de los Sánchez Rubio. Se ha marchado a Gabá y ha encontrado trabajo. ¿Y cómo está llamando a su tía? Y Vicenta se va también. Y unos sobrinos que tienen 13 o 14 años, dice, los dos, entre 13 y 14, deciden irse a ver a su tía Vicenta a Gabá, pero para buscar un trabajo. Y se marchan de gato andando, llegan a Valencia, seguramente camuflados en el tren, y de Valencia a Gabá se marchan también en el tren subiendo sin billete. Los hacen bajar en Sagunto, después en Belicarrote. Llegan a Tarragona y de Tarragona consiguen llegar a Gabá. Y en Gabá encuentran trabajo. Y en el relato que van contándolo, dices, vaya historia tan interesante. Uno de estos dos chavales se casará con una de Olocao, claro, un Alfonso. Y este personaje, después de la guerra, ha perdido dos hermanos que mueren en la guerra, uno en un hospital, y su madre, la tía pesadora, se marchará de Olocao a ver al hijo en el hospital y allí se muere. Dos hijos. El tercero se queda trabajando en San Boi del Llobregat, pero lo detienen y era republicano y va a la prisión a Tarrasa. Y el hijo cuenta que van a visitarlo y les dice, está en un caserón abandonado, debe de ser un centro un campo de concentración de los que creó el franquismo en aquella época, y dice, estaba muy enfermo y dice, ¿sabéis qué? Ahora mandan nosotros, ahora ya no mandamos nosotros. Dice, ayer fusilaron a 16 y todas las noches sacan a algunos a fusilar. Este señor estuvo muy enfermo y consiguió sobrevivir y se marchó a Gabá. Esa es una parte de esta historia. Yo creo que ya hemos hecho un análisis del libro. El libro tiene unas partes, yo lo he hecho de forma que puedes coger y leer el siglo XIX, el siglo XVIII, el siglo XVII, y al final de cada siglo tienes la vida y el trabajo, que es acercarnos a la vida de nuestra gente, acercarnos a la vida de los Navarrete o Navarret, en T final, venidos de Camarena de la Sierra, o de los Romero, venidos también de Camarena de la Sierra y extendidos por el valle. Es el apellido más abundante en este momento en todo el valle, el que ha logrado el máximo. Hay épocas que son el Navarré, otras veces es el Martínez, pero ahora en este momento el máximo son los Romeros y los Sánchez. Bien, ahora si queréis preguntar alguna cosa, yo creo que ya podemos. El libro tenéis en sus capítulos, tenéis esas historias que podéis leer. Pues vamos a ver qué hacían los árabes, qué hacían los romanos, o qué hicieron en el siglo XVII. Los más apasionantes son esos. Y para finalizar, la solidaridad del Valle, habéis hablado todos y yo la he puesto que ha existido siempre, aunque hay momentos en que se pierde. Sabéis que hasta 1848, en esa época del siglo final del XVII-XIX, se hace una mancomunidad y se funciona con un modelo de mancomunidad de los tres pueblos. En 1800 continúa existiendo la mancomunidad y de hecho se reunían en Malines. En Malines porque bajaban los de Gato y subían los de Olocao, que en Malines hacían las reuniones y las actas. Cuando liquidaron el archivo de Malines, que lo vendieron en el 52 a peso,
allí perdimos toda la documentación de la mancomunidad. Lo que se ha salvado de la mancomunidad son algún papel suelto que he encontrado en Mallorca, por ejemplo, la lista de propietarios, lo que pagaba cada propietario, cada familia, y lo que se ha salvado en el Ayuntamiento de Olocau, que también hay algunos papeles del funcionamiento de la mancomunidad. La mancomunidad se terminó, pues eso, siempre hay una crisis. La crisis era que Gàtova tenía muchos más habitantes que Marines y que Olocau, y pedía que se ampliara